Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Como siempre, comenzamos por el Dow Jones, promedio de industriales, y el más grande dentro de este mercado bursátil, que arranca con todo positivo esta jornada del miércoles, un avance entonces del 0,20% y parcialmente se ubica en 49.634 puntos, después de perder algo de fuerza durante la sesión anterior. Esto es referente precisamente a los mercados de los Estados Unidos, que recordemos el lunes estuvieron cerrados por el Día de los Presidentes y ayer fue su primer día hábil. Entonces tenemos ahí un poco de jornadas de altibajos en lo que respecta precisamente a la presente semana. Seguir entonces con el Standard & Poor's 500, el índice general y de referencia a este mercado bursátil estadounidense, que vamos a ver cómo arranca precisamente esta jornada, también con un tono bastante positivo, bastante mejor parecido a lo que es el Dow Jones, también un avance del 0,20%, 0,23%, obviamente variaciones ya en tiempo real. Eso sí, se ubica en 6.859 puntos este Standard & Poor's 500, que también tiene un comportamiento, como decíamos, mixto durante las últimas semanas en lo que respecta precisamente a incluso niveles que había alcanzado de 7.000 y que no logró mantener. Entonces ahí importante también ese registro o bueno, ese soporte o resistencia que será precisamente para este Standard & Poor's 500, así como los 50.000 para el Dow Jones. También revisar entonces el Nasdaq 100, que recordamos es un índice en este caso que tiene un compuesto bastante importante de empresas del sector tecnológico y que básicamente cuando hay grandes noticias en torno a este tema, pues tiene también grandes volatilidades con respecto a los otros dos. En este caso tenemos que el Nasdaq avanza muy parecido, 0,26%, y se ubica entonces en 22.636 puntos, es decir, Dow, Standard y en este caso el Nasdaq al alza en esta apertura del miércoles en Estados Unidos. En relación a este tema, les cuento que las acciones de Wall Street avanzan impulsadas por el sector tecnológico, mientras los inversores esperan la publicación de las minutas de la reciente reunión de la Reserva Federal. Cabe señalar que Nvidia ganó 2% en la preapertura tras el anuncio de Meta sobre el uso masivo de sus chips en centros de datos, mientras Amazon avanzó cerca de 1% luego de que Pershing Square aumentara su participación en 65%. Micron también subió tras mayores posiciones de Afalosa Management y, sin embargo, las ganancias fueron limitadas por el alza del petróleo, ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El mercado permanece a la espera de más señales sobre la política monetaria, con el índice PCE o el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que se conocerá el próximo viernes y es un catalizador clave. Analistas señalan que los inversores mantienen una postura de espera mientras se redefine el panorama del comercio de inteligencia artificial y las expectativas de tasas de interés. Bueno, ahí precisamente cómo arranca el mercado en Estados Unidos, y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Vamos a observar rápidamente cómo se comporta precisamente este dólar a nivel local, y pues que durante la jornada del martes tuvo una volatilidad, incluso en su mayoría un sesgo bastante al alza, y posteriormente eso sí cerró a la baja, es decir, al finalizar la jornada del martes teníamos un valor de 3.649 pesos. Durante la sesión anterior alcanzó a caer entonces, bajo esa lógica, 7 pesos el cierre, y pues ya revisaremos entonces cómo se comporta este dólar a nivel local. De momento pues contarles que este dólar a nivel Colombia básicamente está también respondiendo a factores internacionales. En estas oportunidades pues los analistas han hablado de un dólar incluso enrangado, porque ya lleva en niveles de 3.600, 3.650 bastantes jornadas, es decir, pues ni rompe, como se vio incluso en enero, el nivel clave o el soporte clave de los 3.600, ni logra superar el techo o la resistencia de los 3.700 para ser específico. En este caso teníamos una apertura del mercado cambiario sobre las 8:03 de la mañana, abrió bastante punto en relación a jornadas pasadas, como lo hemos observado acá, y teníamos un valor inicial de 3.648 pesos con 90 centavos, es decir, comparado con el cierre en el spot de ayer, apenas teníamos una caída leve, muy leve, de 10 centavos en su apertura, frente a esa referencia de 3.649. Sin embargo, ya a esta altura se fortalece más el dólar a nivel internacional y pues también a nivel local, y ya cotiza en 3.664 pesos con 68 centavos. En promedio la divisa se negocia, en este caso en 3.660 pesos con 15 centavos, y hay que recordar
que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 3.664 pesos con 26 centavos. La divisa, de igual manera, como lo arroja la gráfica, ha fluctuado entre un mínimo de 3.647 pesos, un valor que alcanzó prácticamente sobre las 8 y 5 minutos de la mañana, y un máximo de 3.669 pesos. Es un pico que básicamente vemos recientemente sobre las 8, sobre las 9 y media de la mañana en este caso. Recordemos que este mercado opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, por lo tanto ya tiene un poco más de hora y 37 minutos de operaciones a esta altura. Ahí lo que sucede con este mercado, también decir que en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 309 millones de dólares en un total de 421 operaciones, un volumen bastante promedio para lo que es casi estas 2 horas de operación en el mercado colombiano. A propósito de la apertura de este mercado en Colombia, esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar mantiene su consolidación, siguen los flujos muy equilibrados a nivel global, no aparecen compradores todavía con la capacidad de cambiar tendencia a pesar del movimiento tan extendido a la baja. Seguimos monitoreando flujos, por ahora no hay catalizadores importantes a pesar de los datos negativos que han venido saliendo en Colombia. La tendencia del dólar se sigue comportando más por factores regionales y globales que por factores locales. Entonces el mercado está muy atento a eventual entrada de compradores, no aparecen, pero les iremos contando una vez detectemos esos flujos que puedan lograr rompimiento del rango, que siga respetando la misma estrategia que venimos siguiendo durante todas estas semanas, ventas hacia la zona 1.3680, 3.720 y compras 3.600, 3.570. Ese movimiento enrangado nos ha permitido seguir operando y aprovechando esos 80, 100 pesos de movimiento del dólar, pero a la espera de rompimiento clave para evaluar movimientos ya más de mediano y largo plazo. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, medido desde el DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina. Por nombrar los más relevantes, también está por ahí el dólar australiano, que son esas monedas relevantes a nivel mundial. En este caso tenemos un DXY, un indicador del dólar que se sigue fortaleciendo en este caso, un avance del 0,33% y se ubica en 97,40, ya un poco más consolidado en niveles de 97 nuevamente, que logró recuperar durante la sesión anterior, precisamente tras el feriado en los Estados Unidos, y pues que básicamente siguen siendo máximos de los últimos 11 días, como lo observábamos ayer. Vamos incluso a marcar nuevamente el punto, estamos hablando precisamente del 6, en este caso el 6 de febrero, y pues hoy ya estamos a 18, estamos hablando de los últimos 12 días de fortaleza del dólar, básicamente esos niveles no vistos desde principios de febrero, y pues que básicamente se traduce en esa espera de los mercados a nivel internacional por parte de las minutas de la reciente reunión de la Reserva Federal y buscando pistas obviamente de lo que será la política monetaria para ver cómo va a proceder el Banco Central en las próximas reuniones. Ahí básicamente entonces niveles de 97,44, consolidación en ese nivel que ha resultado clave, como lo hemos dicho durante las últimas sesiones, incluso podríamos decir que durante el último mes aproximadamente, y pues básicamente entonces tenemos este comportamiento, fortaleza del dólar a nivel internacional, una consolidación en niveles de 97, y pues también en algunos minutos se conocerán en Estados Unidos, por ejemplo, indicadores como la producción industrial, que también habla del crecimiento económico en ese país. Les cuento que la Cámara Baja de Japón confirmó formalmente a Sanae Takaichi en sus funciones como primera ministra este miércoles y días después de que tuvo su victoria en las elecciones. Sanae Takaichi fue confirmada el miércoles por la Cámara Baja como primera ministra de Japón, tras su aplastante victoria en las elecciones legislativas. La primera mujer en gobernar el archipiélago asiático obtuvo una mayoría de 2/3 para su partido en los comicios anticipados que convocó para el 8 de febrero. La gobernante ha manifestado su intención de reforzar el ejército japonés, lo que probablemente tensará más las relaciones con China, y se encuentra bajo presión para impulsar la débil economía. Takaichi sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba atacar a Taiwán. Eso enfureció a China, que considera esa isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza si fuera necesario. La disputa entre ambos países provocó una fuerte caída del turismo chino a Japón, que según las autoridades niponas se redujo más del 60% en enero, comparado con el mismo mes del año pasado. Una de las causas citadas es la adversidad del gobierno chino de no viajar a Japón debido al diferendo.
Según medios locales, el gobierno de Takaichi también prevé impulsar una ley para crear una agencia nacional de inteligencia y comenzar discusiones para una ley antiespionaje. Asimismo, la primera ministra prometió reforzar las leyes migratorias, pese a que la segunda mayor economía de Asia lucha contra la falta de mano de obra y el declive poblacional. El culto al clima ha debilitado la economía europea. Esto lo dijo el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, en una entrevista el martes con la AFP, en la que calificó de firmeza afectuosa la manera en que Estados Unidos ve la relación con Europa. El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, rechazó las políticas para combatir el cambio climático en una entrevista el martes con la France Press, tras participar en una conferencia en la sede del Instituto Francés de Relaciones Internacionales en París. La energía mejora la vida de las personas y el experimento de los últimos 17 años, llamado el culto al clima, ha disparado el precio de la energía. Europa, en su conjunto, produce menos energía hoy que hace 17 años y los precios son drásticamente más altos. Según Wright, estas políticas simplemente han deslocalizado los empleos hacia Asia, han reducido las oportunidades económicas para los europeos, dificultado el pago de sus facturas y han vuelto a Europa muy dependiente de Rusia. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Estados Unidos ha emprendido un vigoroso retroceso en materia de políticas con miras a frenar el calentamiento global. En cuanto tomó el poder, Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el clima por segunda vez tras haberlo hecho ya durante su primer mandato. El Acuerdo de París, adoptado en 2015, tiene como objetivo limitar el calentamiento muy por debajo de 2 grados Celsius y los últimos 3 años han sido los más calurosos jamás registrados, según el Instituto Europeo Copernicus. Las muertes por fenómenos meteorológicos extremos han disminuido un 98% en el último siglo y se encuentran en mínimos históricos. Las pérdidas aseguradas como porcentaje de la economía también están disminuyendo. El verdadero impacto es que el mundo es un poco más cálido, un poco más verde, un poco más húmedo y el aumento del nivel del mar en 125 años ha aumentado 20 centímetros. Todas las políticas, el ruido en Europa y Estados Unidos y todo eso ni siquiera influyen en ello. Sobre la relación entre Estados Unidos y Europa, sometida a fuertes vientos en contra desde que Trump afirmó querer adquirir Groenlandia, Wright evocó la firmeza afectuosa de Washington. El presidente Trump tiene un estilo diferente, muy agresivo, busca cambiar las cosas, pero nunca existió la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Groenlandia. Pero bueno, creo que eso irritó a la gente. Pero no, Estados Unidos es un firme aliado de la Unión Europea. Interrogado sobre el petróleo en Venezuela, Wright, que realizó en los últimos días una visita a Caracas, recalcó que el objetivo es aumentar considerablemente la producción petrolera. Bueno, el objetivo es aumentar drásticamente la producción petrolera venezolana, mejorar la calidad de vida de los venezolanos y reducir la delincuencia, la migración y las amenazas de secuestro que representaba para Estados Unidos. Según estimó esta producción, ya habría reportado unos $1.000 millones y afirmó que todo el dinero regresa a Caracas al detallar el circuito de financiación que pasa por cuentas del Tesoro estadounidense. Bueno, y a esta hora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Inicia por la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores local, que media a través de sus principales índices de momento, tiene una apertura positiva. El MSCI Colcap avanza 0,21% a esta altura y llega entonces a 2.367 puntos. Digamos que este índice se ha movido en las últimas 3 jornadas por lo menos en niveles bastante similares a los que presenta hoy en día en esta apertura de este miércoles. Por su parte, el Colir también avanza un poco más débil, 0,15% y llega a 1.508 puntos. Estos índices bastante alejados ya de esos máximos históricos como lo advertimos que mostraron en enero, y pues estas últimas jornadas han sido de relativa estabilidad, pero pues venían de semanas de bastantes altibajos, hablando tanto del Colcap como del Colir en este caso, y revisaremos cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento al alza inicial de este mercado bursátil colombiano. Tenemos que la que más gana a esta altura es la acción de Ecopetrol, que avanza 0,69% y se ubica de este modo en 2.190 pesos.
La acción ordinaria del grupo Cibes gana 0,59% y ya se ubica en 85.000 pesos. La preferencial también del grupo Cibes avanza 0,48%, 0,34%. Obviamente vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, se ubica en 71.520 pesos este título. Grupo Energía Bogotá también gana 0,33% en este caso, hasta los 3.010 pesos. Y preferencial de la Vivienda Group, que debutó el pasado noviembre en la Bolsa de Valores de Colombia, avanza también levemente 0,07% y llega de este modo a 30.500 pesos. Revisaremos entonces las acciones que tienen un comportamiento negativo a esta altura. Y tenemos que la que más pierde es la acción de Éxito, que se devuelve 3,66% para ubicarse en 5.000 pesos. Y la acción ordinaria del grupo Argos también pierde en este caso 1,14% y ya se ubica en 17.400 pesos por acción. De este modo son 5 las acciones de comportamiento positivo y 2 las que tienen una variación negativa. Por eso ahí vemos básicamente los índices operando en verde a esta altura de la jornada. Por su parte, pues revisaremos entonces cómo se comporta la bolsa de Santiago de Chile, medida a través del IPSA, indicador que mide la fortaleza de la moneda de la bolsa chilena en este caso, frente a sus principales pares, y pues es un referente también a nivel mundial este indicador de precio selectivo de acciones. De momento este IPSA tiene una variación positiva del 0,47% y se ubica de este modo en 10.943 puntos. Teniendo en cuenta que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, pues este mercado ya lleva aproximadamente hora y media de operaciones y está bastante cerca al mediodía en territorio chileno. Eso sí, está cortando una racha de 2 jornadas aproximadamente con operaciones a la baja, en donde recordábamos había perdido ese nivel clave de los 11.000 puntos, que básicamente alcanzó incluso máximos históricos por encima de 11.500, pero las últimas semanas han sido de vuelta para este indicador chileno y pues perdió ese nivel clave, ese nivel de 11.000, que por ahora sería esa nueva resistencia que tiene que superar nuevamente de consolidar, digamos, un movimiento positivo este indicador. Revisaremos cuáles son las acciones en territorio chileno que justifican ese comportamiento, en este caso al alza, parcialmente de la principal o el principal indicador en este caso de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Revisaremos entonces las acciones que conforman este IPSA y organizarlas rápidamente para ver cómo se comporta este mercado. Sociedad Química Minera de la clase B es la que más gana de momento, tiene un avance del 0,99%, Banco de Chile gana 0,90%, Latam avanza 0,85%, Falabella 0,13%, vamos a organizarlas porque ahí ya se nos actualizaron las que están subiendo, y en este caso sí, CAP es la que más avanza, 2,67%, Vapores avanza 2,46%, Aguas Andinas de la clase A 1,68% también gana, Colbún 1,48%, Parque Arauco gana 1,38%, Ripley 1,19%, Morasa 1,13% y Enel Latinoamérica 1,09%. También las acciones que les nombramos, Sociedad Química Minera de la clase B avanza 0,99% y Quiñenco gana 1,05% a esta altura. También revisar entonces las acciones de variación negativas que en el momento pues no hacen que el índice cambie esa posición al alza que de momento tiene durante esta sesión de la Bolsa de Valores de Chile. Tenemos que Salfacorp pierde 1,06% hasta, en este caso es la que más cae en terreno chileno, pero pues no son, digamos, caídas tan pronunciadas. CMPC también pierde 1,01%, SMU 0,65% se devuelve, Concha y Toro 0,61% a la baja, Itaú Chile pierde también 0,61%, Engie Energía Chile pierde 0,54% y Embotelladora Andina de la clase B 0,11%. Hay las acciones de comportamiento negativo que tampoco son suficientes para revertir por lo menos ese movimiento al alza que parcialmente tiene precisamente el IPSA chileno. Revisar el tercero en cuestión, nos referimos a la Bolsa de Valores de Lima, medida a través de sus principales índices, tanto el general como el Select, que sirven como referencia internacional, y tenemos que el MSCI NUAM general de momento tiene una variación positiva, leve eso sí, del 0,09%, parcialmente se ubica en 52.833 puntos, un indicador que también a nivel internacional y pues a nivel, ya hablando puntualmente de Perú, ha perdido bastante fuerza, ya que había alcanzado en máximos históricos niveles superiores a 55.000 puntos y ya vemos entonces operando por debajo incluso de 53.000, aunque ha sido pues un poco más constantes que sus pares en lo que respecta a la integración NUAM. El cierre anterior era de 52.788 puntos, por eso tenemos esa leve variación negativa.
esa leve variación positiva de momento hasta los 52.833 puntos, ahí lo que sucede con este índice general. Y revisaremos bien el MSCI Nuam Select, que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado peruano y que avanza con un poco más fuerza, 1,25% en este caso gana y ya se ubica en 1.376 puntos este Select, también importante dentro de este mercado bursátil peruano, que básicamente digamos que tiene una relativa tranquilidad con respecto a la inestabilidad política que presenta el país ya con un nuevo presidente que tiene que nombrar el Congreso de la República. En relación a esto les cuento que el presidente interino de Perú, José Yeri, fue destituido el martes por inconducta de sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político. Votado a favor. El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente interino José Gerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político relámpago. El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones del cargo al que había cedido como presidente en el Congreso en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. El Parlamento elegirá el miércoles a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio. Perú quedará sin presidente por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país. Gerí, de 39 años, cayó en momentos en que la Fiscalía lo investiga por 2 casos de presunto tráfico de influencias. Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril. Enfrentó hasta 7 pedidos de censura, impulsado por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. En enero, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro, Gerí acudió con el rostro cubierto. Su situación se complicó este mes con otra indagación por presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. Y abordando nuevamente los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen prácticamente sin cambios este miércoles, ya que los inversores esperan las actas de la reunión de la Reserva Federal y los datos clave de inflación. Los inversores estarán atentos a las recientes minutos de la reunión, o en este caso hablamos del Comité Federal de Mercado Abierto, que se publicarán sobre las 2 de la tarde y ofrecerán información sobre la toma de decisiones de los responsables de las políticas en la reunión de enero pasada, esto respecto al Banco Central estadounidense. La Fed mantuvo estables sus tasas de interés clave en enero en un rango del 3,50% al 3,75%, esto en línea con las expectativas de los operadores. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en ese momento que el comité tomaría decisiones sobre las tasas en este caso reunión por reunión y basándose en los datos entrantes. Los inversores también esperan con ansias la publicación del índice de precio de gasto de consumo personal, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que se conocerá el viernes y que ofrecerá más información sobre el estado de la economía. En ese contexto, principalmente expectativa, tanto por las minutas como por el PCE, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos a través del bono del Tesoro a 10 años, que es un indicador importante a nivel internacional de la salud de la economía estadounidense y que en este caso tiene una variación en tasa al alza de 2 puntos básicos para llegar a un nivel de 4,08%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como está ocurriendo en este momento, cae el valor del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una leve desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos ya en el inicio de los mercados en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben más de un 2% este miércoles, después de que el vicepresidente J.D. Vance, en este caso vicepresidente de los Estados Unidos, dijera que Irán no abordó las líneas rojas en su reunión con los Estados Unidos y las conversaciones nucleares de esta semana, y que el presidente Donald Trump se reserva el derecho de usar la fuerza militar. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones nucleares con Irán en Ginebra durante el martes. El ministro de Asuntos iraní, Abbas Araghchi, calificó las conversaciones constructivas, según medios iraníes. Araghchi afirmó que las conversaciones culminaron en un acuerdo general sobre los principios rectores.
Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes debido a que los operadores interpretaron comentarios del ministro de Relaciones Exteriores como una señal de que Estados Unidos e Irán aún podrían lograr un acuerdo, pero Vance dijo que Teherán no había abordado las demandas centrales de los Estados Unidos. Trump se reserva el derecho a usar la fuerza si la diplomacia no logra detener el programa nuclear iraní, afirmó el vicepresidente. Abro comillas. Contamos con un ejército muy poderoso. El presidente ha mostrado su disposición a usarlo. Cierro comillas. Esto fue lo que declaró Vance a Fox News. Mientras tanto, fuentes dijeron a Axios que una campaña militar estadounidense contra Irán probablemente sería masiva durante semanas y se parecería más a una guerra en toda regla que la redada que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro durante principios de enero. La Guardia Revolucionaria de Irán realizó maniobras de guerra esta semana en el estrecho de Hormuz, un punto de desdoblamiento comercial crucial para el flujo mundial del petróleo. Aproximadamente un tercio de todas las exportaciones de crudo por vía marítima pasan por ese estrecho de vía fluvial, según datos de la consultoría energética Kepler. El mercado petrolero teme que esos flujos se interrumpan si Estados Unidos e Irán entran en guerra. Los medios estatales iraníes informaron que el tráfico en una parte del estrecho se cerró el martes debido a los ejercicios militares. Trump ha estacionado el portaaviones USS Abraham Lincoln en Oriente Medio. Precisamente también el portaaviones Gerald Ford se dirige a la región. Trump anunció el viernes que desplegaría el segundo portaaviones en caso de que las negociaciones fracasaran. Abro comillas, si no llegamos a un acuerdo, lo necesitaremos. Cierro comillas, esto lo declaró el presidente de la prensa frente a la Casa Blanca. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando del Brent y del WTI, que son los de referencia a nivel internacional, comenzando por el Brent, que es el de referencia europea y el de referencia mundial, como siempre lo recordamos, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. En este caso, hablo de que estaba subiendo más de un 2%, esto previo a que, arrancaran los mercados en territorio estadounidense, pero ya a esta altura incluso tiene un mayor nivel de fortaleza. 3,16% avanza a esta altura y ya se ubica el barril en $69.56. Ahí tenemos una devuelta importante. Veníamos de una sesión perdedora, principalmente con el Brent, que es el que venía operando con regularidad toda la semana, y el WTI, ya veremos, también durante la sesión anterior, pues perdió algo de impulso, pero mucho en menor medida que este petróleo de referencia Brent, porque pues era su primer día hábil y pues esos volúmenes que se querían o se tenían que negociar el lunes, pues no lo hicieron por el festivo. En este caso, entonces, fortalece al Brent 3,23% y ya acerca nuevamente al nivel clave de los $70 por barril. También revisamos entonces el WTI, el West Texas Intermediate, que parcialmente tiene un avance también muy similar del 3,35% y ya se ubica de esta manera en $64.41 el barril. Ambos petróleos entonces subiendo más del 3% a esta altura en el plano internacional. En ese sentido, les cuento que los negociadores ucranianos y rusos concluyeron el miércoles un segundo día de conversaciones en Ginebra, mediadas por Estados Unidos, y aunque Kiev mencionó avances, no trascendieron los detalles de estas reuniones que buscan cerrar el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron el miércoles un segundo día de conversaciones en Ginebra, mediadas por Estados Unidos. Según el jefe de la delegación rusa, las negociaciones terminaron tras solo 2 horas, mucho menos que las 6 horas de reuniones del martes. Fueron difíciles pero profesionales. La próxima reunión tendrá lugar en un futuro próximo. Eso es todo lo que queríamos decir. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las posturas de Kiev y Moscú siguen siendo divergentes en puntos clave. Su negociador jefe dijo que las conversaciones han sido intensas y sustantivas. Nos estamos centrando en trabajar en las disposiciones clave necesarias para finalizar el proceso. Es un trabajo complejo que requiere un alineamiento entre todas las partes y tiempo suficiente. Hay avances, pero en este momento no pueden divulgarse detalles. Estados Unidos ha estado presionando para poner fin a la guerra de casi 4 años, la más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado negociar un compromiso entre Moscú y Kiev sobre la cuestión clave territorio. Rusia presiona para obtener el control total de la región oriental ucraniana de Donetsk, donde ocupa ya un 83% como parte de cualquier acuerdo, y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones. Pero Ucrania ha rechazado esta exigencia, que entraña peligros políticos y militares, y ha señalado que no firmará ningún acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadir.
Con esta información nos despedimos, pero invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.